Venezuela hoy 28 de mayo del 2019. Elliott Abrams viajó hasta el Vaticano para dialogar sobre Venezuela y su estado. El encargado de la Casa Blanca para el país caribeño se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. El encargado del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, viajó la semana pasada a Roma para reunirse allí con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. Los tres conversaron sobre posibles salidas a el deplorable estado venezolano, según reveló el sitio Al Navío. Mientras buena parte de la jerarquía de la Iglesia venezolana ha mantenido una actitud crítica y de denuncia del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. El Papa Francisco tiene una posición mucho más cercana al venezolano, a quien incluso recibió en la Santa Sede. Eso le ha generado críticas en Venezuela y otros países del mundo. Llegan a Venezuela otras 69 toneladas de medicinas desde China. Otras 69 toneladas de medicamentos y material quirúrgico llegaron este lunes a Venezuela como parte de la cooperación con China, lo que constituye la cuarta entrega de la asistencia técnica humanitaria. En el marco de los acuerdos del gobierno usurpador de Venezuela y China se han enviado distintos cargamentos a Venezuela desde finales de marzo. El primer lote fue el 29 de marzo con 65 toneladas de medicamentos. El 13 de mayo llegaron 71 toneladas y el 16 de mayo llegaron otras 64 toneladas. En total han sido 269 toneladas de medicinas. La asistencia de China es parte de los acuerdos que ha suscrito el gobierno venezolano con distintos países y organismos internacionales para garantizar medicamentos al país. Los acuerdos se han hecho en contexto del bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela y que, además de dejar pérdidas de miles de millones de dólares, obstaculiza la importación de medicinas. El gobierno usurpador venezolano ha expresado disposición a recibir asistencia por las vías legales. En referencia al rechazo de la supuesta ayuda que buscó introducir la oposición con el gobierno estadounidense desde la frontera con Colombia. Cómo Noruega se convirtió en un país clave en la resolución de conflictos. Noruega pone a prueba de nuevo su capacidad para mediar en conflictos. Representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela están esta semana en el país nórdico para abrir un diálogo y buscar una salida a la grave crisis que vive el que fuera uno de los países más ricos de Sudamérica. La radiotelevisión noruega NRK aseguró que las conversaciones se iniciaron en Cuba y luego se trasladaron a la capital, Oslo, con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país. Tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como su rival, Juan Guaidó, considerado como presidente legítimo por más de 50 países, confirmaron el inicio de conversaciones y enviaron a sus delegados. El anuncio se recibió con escepticismo en Venezuela, donde la población vive inmersa en una prolongada crisis económica y política, tras el duelo para sacar del poder a Maduro lanzado por Guaidó. La tarea de acercar a ambas partes parece muy compleja tras años de tensiones. Pero si alguien puede manejarse bien en un contexto como este, con dos partes enfrentadas y un clima político enrarecido, son los diplomáticos noruegos. El antecedente de Colombia. Y esto lo sabe bien el gobierno venezolano, ya que tanto Venezuela como Noruega participaron en el proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el primero como acompañante y el segundo como garante. Si tienes la suerte de ganar en dólares, entonces puedes vivir decentemente. ¿Qué ha pasado con la clase media en Caracas? Y este es un aspecto clave. Lo que ayuda a Noruega es la experiencia reciente con Colombia. Las relaciones de sus negociadores y facilitadores, que se acercaron a las autoridades cubanas. Pero también a los representantes venezolanos, le dice a BBC Mundo Lev Marsteintredet, profesor de política comparada de la Universidad de Bergen y experto en América Latina. Hay un cierto nivel de confianza entre los gobiernos de Venezuela y Noruega, asegura.
La unidad encargada de las mediaciones internacionales dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores es la Unidad de Paz y Reconciliación, dirigida por el diplomático Dag Habe Neilander. Neilander ya jugó un papel importante en el proceso de paz de Colombia. Presente en todos los momentos clave en unas conversaciones que, según él mismo le confesó a la BBC, le ocupaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. BBC Mundo contactó con él para este reportaje, pero no aceptó participar, así como tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no contestó al requerimiento. Los diplomáticos noruegos son conocidos por su discreción, que les permite crear la confianza necesaria cuando las conversaciones están solo en fase de exploración. Por ello, Marstein Tredet cree que la filtración de los contactos con el gobierno y la oposición de Venezuela fue una sorpresa para los noruegos, que seguramente hubieran preferido mantenerlos en secreto. Son muy reacios a hablar. Porque gran parte de la estrategia noruega es ser muy discretos y enfatizar que ellos son facilitadores del contacto. Y no parte, asegura a BBC Mundo Benedicte Bull, profesora de Ciencia Política en el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Sri Lanka. Esto lo aprendieron en procesos como el de Sri Lanka, que no fue muy bien, y durante el cual un ministro noruego fue muy prominente, explica Bull. Bajo invitación de las autoridades de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Ilam Tamil. Noruega participó como facilitador neutral de las negociaciones entre las partes en conflicto en este país entre 1999 y 2006. Fue en la década de los 90 del siglo pasado cuando Noruega asumió con más fuerza el papel de mediador internacional por el que se le conoce hoy en día. En especial, tras su participación en los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización por la Liberación de Palestina. Este acuerdo de paz fue en su momento considerado un éxito. Aunque con la perspectiva actual ha sido incapaz de solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos y es criticado ferozmente por todas las partes. Más positivo se considera su papel mediador a la hora de poner fin a las guerras civiles de Malí y Guatemala, donde colaboró dentro del grupo de países amigos por Guatemala. El país nórdico se beneficia de unas relaciones bilaterales muy cercanas con Estados Unidos, al tiempo que es respetado en círculos de izquierda por su tradición de políticas socialdemócratas. Y al contrario que Suiza, el otro país pacificador de Europa, Noruega es parte de la Organización del Acuerdo del Atlántico Norte. Cautela. En el caso de Venezuela, el país, a diferencia de otros países europeos, ha sido muy cauteloso a la hora de criticar al gobierno de Maduro, para no cerrar su rol potencial como facilitador, asegura Marstein Tredet. Aunque la participación de Noruega en estos procesos ha ido cambiando a lo largo de los años. Pasando de verse a sí mismo como un negociador a situarse más bien como facilitador, dice el experto, dando un paso atrás y dejando que las partes hablen. Al igual que en el caso de Guatemala. Bull cree que con las conversaciones sobre Venezuela es completamente necesario que haya otros actores a bordo. Como el Grupo de Lima, que reúne a más de una decena de países de América Latina y está posicionado a favor de Guaidó. Y el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela creado en enero por la Unión Europea y del que también forman parte Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia. En una fase preliminar como la actual, el resto de actores están probablemente informados pero contentos de mantenerse fuera del radar. El reto para los diplomáticos de este pequeño país de poco más de 5 millones de habitantes es enorme. ¿Por qué media Noruega? Y la pregunta es: ¿qué gana Noruega metiéndose en semejante enredo? Para Mariano Aguirre, es director del Centro Noruego de Resolución de Conflictos, esta política que cuenta con el consenso de los grandes partidos es la fórmula noruega para garantizar su seguridad. Lo hace a través de la promoción de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, pero formando parte de la OTAN y asociados a Europa, no son miembro de la UE, pero sí un socio cercano, explica Aguirre. En la misma idea abunda Bull. No hay ganancias inmediatas para nadie.
Esto es parte de la política exterior noruega desde los 90. Somos un país vulnerable, con una economía muy abierta, muy dependiente del comercio y de la paz mundial, asegura. Cosas que pasan muy lejos nos afectan. Suscríbete al canal Tu Mundo Ahora y activa la campanita, así no te perderás ninguna noticia de los hechos más importantes de Venezuela y el mundo. Recuerda que estamos sorteando $1000, gracias a Conectrónica. Comenta, yo participo y suscríbete, entre más vídeos veas más oportunidades tienes de ganar. Buena suerte a todos.